El que volíem era això, aquesta xiqueta d'introducció de lo que és una falla, de lo que podia ser una falla, i ara podem entrar un poquet en matèria, que és ja el canvi de sensibilitats, però no ho va explicar molt bé Hugo. I ara, allò que parlaven del primer tercer món, jo crec que Fàtima, que està així al costat, Fàtima Guissé, de València Acoge, ens pots contar la teua expressió, la teua... Moltes gràcies. Es un monólogo. Nosotros, por ejemplo, en Valencia Acoge trabajamos un grupo que se llama Fontún, que es de sensibilización. Lo que hacemos son monólogos, biblioteca humana, y hoy voy a hacer mi monólogo que se llama Viajando desde Senegal. Es un monólogo. Buenas tardes. Yo no voy a utilizar el micro porque... Vas a fastidiar un poquito la cámara, pero... ¿Así? Entonces voy a... No, tú. Vale. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quieres comprar algo? Son bonitos y baratos, ¿eh? Mira, es muy original, ¿eh? Está hecho a mano. ¿No quiere comprar? Me llamo Fátima. Soy senegalesa. Como todo el mundo, tengo muchas historias, experiencias, vivencia que me hacen lo que soy. Quizás para vosotros soy una sin papeles, una sin dinero, una vendedora errante, una molestia. En parte es verdad y no me avergonzo. Aunque la sociedad quiere que me siento inferior, aunque la sociedad me trata como inferior, yo me resisto y si tengo la oportunidad como ahora, lo voy a reclamar con mi voz, para no dejar convencer que soy menos que vosotros. Con esta voz, con decir esto, me estoy construyendo una capa protectora que no deja desvanecer el calor de mi verdadero ser, que no deja entrar el frío que me asola por actos de otros. Soy negra. Sí, soy negra. Las negras no somos culpables de la destrucción de la tierra. Nunca hemos tenido tanto poder ni ganas. La tierra lo respetamos. El vínculo es muy fuerte. Es nuestro presente y futuro. No quiero que pensáis también que todos venimos de los pueblos y que todos sabemos llevar agua y madera en la cabeza. Hay ciudades en mi país, ¿lo sabéis? Yo vengo de una ciudad y soy hija de un profesor. Es muy duro tener que andar por la calle vendiendo cuando te rechazan o cuando no vendes nada. En mi país no es así. Vender lo que produce es algo normal. Cultivamos y la vendemos. Pescamos y la vendemos. Hacemos cosas como pulsera y la vendemos en la calle, en los mercados, en las casas, sin que nadie te mire mal por vender o evitarte la mirada. Allí a la gente no lo sabe mal comprar o no comprar. ¿Será que estamos en la misma situación? Quizás aquí os sabe mal no comprar porque sabéis que nuestra pobreza está ligada a vuestra riqueza. Hay cantidades de gente que te dicen, no tengo dinero, a la vez sentado en una mesa con montos de bebida y comida. Dudo que les sale gratis. Es suficiente decir que no quieren. Ya está. Pero como no tenemos poco valor aquí, nuestra opinión no cuenta. Bonito o barato, ¿eh? ¿No queréis comprar? En mi pueblo había un pescador cuando el mar era muy generosa. Pescaba multitudes de peces. Al llegar a la orilla, llamaba a todo el mundo. Casi compartía todo. En un momento era rico y tenía que regalar. Compartía su felicidad y nosotros también compartíamos la felicidad comiendo todos juntos. Si guardaba los peces, se pudren.
Es así que algunos africanos vemos el dinero. Si guardas demasiado, se pudre y la pudredumbre impuesta. En el mundo hay mucha gente podrida. Lo siento por decir eso. Sé que no es muy amable, pero es así. Nosotros africanas demasiado veces no decimos lo que pensamos. Queremos caer bien. Este silencio nos hace todavía más invisible. A 3 solo, son baratos. ¿No quieres comprar? Estas pulseras le hacía a mi madre y mi hermana en Senegal. ¿Nadie quiere? ¿Nadie? Imaginad las manos arriesgadas de mi madre haciendo estas pulseras. Después, imaginad el viaje que han hecho. Han cruzado muchos países en un viejo maleta de cartón. Les veo como un poquito de mí. Un poquito de mi gente, de mi madre, de mi hermana, de mis vecinos sentados alrededor del té, intercambiando historias, riendo de los hombres mientras trabajan. Cada una de ellas tiene el espíritu de Senegal dentro, el espíritu del inmigrante dentro. Pero ellas, como yo, tenemos poco valor aquí. No nos importan nuestras historias, no nos importa nuestra experiencia. Y lo que es realmente frustrante es saber que tengo tanto que dar, que ofrecer, pero no me dejan ni puedo. Es verdad que en algunas cosas somos diferentes, pero en muchos más somos iguales. Y seguramente yo comparto muchas cosas entre algunos de vosotros que algunos de vosotros entre sí. Pero se han construido muchos muros de estereotipos que no dejan ver la verdad. Tenéis que quitaros los filtros de los ojos. Ahí así aprenderéis a conocernos de verdad. Me hace sentir a veces tan invisibles que me pregunto quién soy y de dónde vengo. Y la pregunta que me hago cada día es si no terminaré a ser una mala copia de vosotros. ¿Exagero? ¿Alguien me puede nombrar 3 mujeres africanas? Somos más de 500 millones en el mundo. Muchísimas gracias.